Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gran Premio de Barcelona, la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de España. Tuvimos este triplete en Europa, después de correr en Mónaco, después de correr en Emilia-Romagna, en Italia. Tuvimos la carrera en Barcelona, un gran premio que se caracteriza por el desgaste de los neumáticos, a veces por las estrategias que les toca trazar a los diferentes equipos, que les toca ir cambiando de acuerdo a lo que pasa en la carrera. Y hoy hay que hablar de Fórmula 1, porque ha pasado unas semanas desde que no hablamos de Fórmula 1 en el canal. Grandes novedades, pues tampoco han habido muchas, ¿no? Tuvimos la carrera de la Emilia-Romagna, donde tampoco hubo grandes cosas que hubiesen pasado. Tuvimos, bueno, la victoria de Max Verstappen en Italia. El Gran Premio de Mónaco, que fue la semana pasada. Fue la victoria de Lando Norris. McLaren conocen el tipo de carrera. Hubo cosas que a mí no me gustaron porque las decidieron implementar este año con la doble parada esa, que obligó a muchos pilotos a arruinar un poco la estrategia. Y hay cosas como en la vida, cuando vas y tomas decisiones, pues a veces te sale peor de lo que estaba. Y ese creo que fue el caso de la Fórmula 1, de la FIA, que decidieron cambiar las normas para Mónaco, y quise hacer un video, pero estaba muy molesto por el tipo de carrera que vi, entonces la verdad no me dio la gana. Pero hoy, Gran Premio de España, tenemos que actualizar las cosas, actualizar cómo están los pilotos en el campeonato y por supuesto el campeonato de constructores antes de entrar en lo que fue la carrera y por supuesto cómo quedaron las posiciones. Bien, con respecto a los números, McLaren lo lidera esto claramente con 362 puntos, Ferrari con 165, Mercedes con 159 y el cuarto coche es Red Bull con 144 puntos. El 90-95% de los puntos de Max Verstappen, el resto de Tsunoda, sí, solo de Tsunoda. En cuanto a la competencia de pilotos, Piastri ya se desmarca con 186 puntos, esto está actualizado si no me equivoco. Norris tiene 176 puntos y Max Verstappen tiene 137. Yo no quiero ser pesimista, saben que tenía un pequeño gusanito por ahí que me decía que igual Max Verstappen a partir de llegar a Europa, quizás con Mónaco, con lo que pueda hacer hoy en España, pueda recortar puntos y se pueda meter un poco más peleado en la competencia por el campeonato esta temporada, pero yo creo que no, va a ser muy difícil que Max Verstappen lo haga. Aquí tenemos más de unos 30-40 puntos que le están separando con respecto a los dos líderes. Estamos hablando de 2 carreras más o menos. Sí, unas 2 carreras que tendrías que ganarle y que los otros dos no tengan que sacar puntos para que te pongas como líder. Y eso francamente no va a pasar porque estamos ante McLaren, la mejor escudería, los mejores coches. No creo que los mejores pilotos, porque Max Verstappen, si está en este puesto con el cuarto coche de la parrilla, es precisamente porque está sacando más de lo que otro piloto saca, y es porque casi no comete errores. Hoy, bueno, sí toca hablar de unos errores de Max Verstappen. El segundo más que nada porque el primero no fue error de Verstappen, el primero creo que es una cuestión de Red Bull, que para mí le terminan jugando contra su propio piloto. Y por qué no empezar hablando de ellos. A ver, hubo el problema con los dos errores. El primero, al final de la carrera, Max Verstappen estaba como tercero y se había optado por hacer una carrera a 3 paradas en boxes, lo cual esto antes del safety car, bueno, les estaba funcionando. Max Verstappen había corrido muy rápido durante toda la carrera en algunos sectores, incluso con vueltas rápidas. Bien, eso estaba muy bien, pero con el safety car se fue a una cuarta parada. Y yo pensé que en el slot tenía la capacidad de poder meter algún tipo de neumático que le permite ir más rápido. Le terminaron metiendo neumáticos duros, y con esos neumáticos duros, a falta de 6-7 vueltas, pues dime tú qué puedes hacer. Entre que no están calientes los neumáticos, entre que son los neumáticos duros y por ende vas más lento, pierdes muchísimo tiempo a 6 vueltas. Y en la resalida, el carro, sí, también, bueno, una cuestión del propio coche, pierde el control Max Verstappen, no se estrella de milagro, pierde el control, le adelanta a Leclerc y luego también intenta adelantarle Russell, que más o menos lo consigue. Max Verstappen recupera un poco esa posición, luego le dicen que le tiene que dar el puesto a Russell, lo intenta dar
y cuando está por darle la posición, o al menos esa era mi sensación, termina impactándose. ¿Es una conducta antideportiva? ¿Estuvo feo? Pues sí, estuvo feo por parte de Verstappen, pero también tiene otras cosas. Ha tenido otras acciones donde lo ha hecho igual de feo y tampoco han tenido que descalificarle. ¿Y por qué hablo de descalificación? Porque estaba escuchando un directo de Soy Motor y lo hablaban y dejaban en imágenes que desde la televisión británica se hablaba de, o preguntaban a la gente que veía sobre una descalificación de Max Verstappen. Bueno, pueden tirar por parte de Russell, el favoritismo del local, pero en serio, tampoco hablar de una descalificación de Max Verstappen por esta cuestión. Sí fue una cosa antideportiva, al final le terminó devolviendo la posición, no obstante esto le costó 10 puntos. Y de lo que pudo haber terminado quinto, lamentablemente no termina ni tercero por Leclerc ni por Russell, sino termina décimo por una cuestión de que le quitan 10 segundos como sanción. Pues así estaban las cosas. Termina siendo un final horrible, tenebroso para Max Verstappen, con las imágenes de que estaba caliente, enojado con todo el mundo y por supuesto también enojado con la gente de Red Bull, porque desde la gente de Red Bull no puedes meterle los neumáticos duros, al menos ponle, no sé, otro tipo de neumáticos que ya usó o estaban para usarlos, los blandos, los medios, algún tipo de neumático, pero no le pongas los neumáticos duros, no le va a servir y más bien fue contraproducente. Anda a saber si quizás con unos neumáticos, aunque estuvieran usados, pero para darle 6 vueltas estaban para darle con unos neumáticos medios, pues igual le hubiese servido más y no hubiese perdido la posición contra Leclerc ni tampoco la posición contra Russell. Con esto se aleja mucho más Max Verstappen y este fue básicamente de los pocos errores que tiene Verstappen durante la temporada, pero esto es tan grande cuando lo estamos tomando en cuenta la participación que tiene McLaren, porque McLaren está, a pesar de los errores, a pesar de que no decidan quién va por el campeonato, si Lando Norris o Oscar Piastri, pues les da lo suficiente para estar plantados ahí y básicamente estar en condiciones de ganar el campeonato de pilotos, uno de esos dos, que ya tenemos también por supuesto que hablar de ellos. Que McLaren, imbatibles, totalmente. Lando Norris había perdido la posición con Max Verstappen al inicio, casi la pierde también con Russell, no la termina perdiendo. Y bueno, lo que pasó el fin de semana, ganaron muy bien la pole, salieron muy bien, sobre todo Oscar Piastri, la resalida también estuvo francamente bien, lo hizo excelente McLaren, terminan ganando la posición. Y si tenemos que hablar de otros corredores, tenemos a Russell y Leclerc, que el safety car les dio vida. El safety car sobre todo para Charles Leclerc, que con ese safety car le termina adelantando a Max Verstappen, que los neumáticos estaban fríos. Y Russell también termina siendo exactamente lo mismo. Hülkenberg Hülkenberg es de los nombres que aparece adelante y salía 15º, optó por un undercut que le sirvió para escalar hasta la 9ª posición aproximadamente y luego aguantó con más de 35 vueltas, creo que eran 36, y ya sin Antonelli pudo escalar. Le pasó también a Lewis Hamilton, que Hamilton también es otro tema. Bueno, Hülkenberg todo el mérito, termina en la 5ª posición también por la salida de Verstappen, por la sanción más bien. Y Hamilton, que estás manejando un Ferrari, pero en serio, no puedes verte tan mal al lado de Leclerc. Es muy difícil ver a Lewis Hamilton así. Es una dejadez a nivel de piloto, a nivel de que quizás ya no está desde un punto de vista en la competición. Puede ser que ya lleva un par de años con la mente totalmente de vacaciones. Yo les diría desde el año 2023 aproximadamente, que fue lo último más o menos grande y bueno que nos dio Lewis Hamilton. Pero lo que estamos viendo en esta temporada 2025, además de algún chispazo que tiene por ahí y quizás algún podio que ha sacado, que no recuerdo ahora mismo uno, pero es deprimente lo del piloto inglés. Lo de Lewis Hamilton es horrible. Por supuesto que ha habido otros pilotos. Albon terminó retirado, Colapinto en mala posición. Hablaba luego en rueda de prensa que se tiene que trabajar mucho durante las 2 semanas, porque en 2 semanas estamos en Canadá. Son las cosas que tiene la Fórmula 1. Estamos bien en la gira europea,
Nos vamos hacia el norte del continente americano y luego se vuelve a Europa. Bueno, las cosas que está de la bien planificada Fórmula 1. Y eso ha sido todo, amigos. Por supuesto que estaremos subiendo más videos y estaremos también hablando de las finales de la NBA, porque tenemos novedades, tenemos finalistas y tenemos que hacer un correspondiente pronóstico. Eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.